Continuamos con esta serie de comparecencias con la participación de su exposición inicial, por favor. Buenas tardes, señoras y señores senadores. Sean mis primeras palabras para agradecer a esta soberanía representada por esta Comisión de Justicia la oportunidad que se me brinda de participar en este ejercicio de comunicación institucional fundamental en la vida democrática de este país. Para puntualizar los pilares que legitiman mi candidatura en este proceso de selección, en relación a la pertinencia e idoneidad, expreso que la misma se encuentra legitimada y plenamente justificada con los 28 años de carrera al servicio del Poder Judicial de la Federación, pues a lo largo de mi trayectoria en el ámbito jurisdiccional me he desempeñado en distintos cargos con reconocida eficacia y mediante exámenes de oposición fui designado juez de distrito y magistrado de circuito a las edades mínimas, con lo cual demuestro mis capacidades como estudioso del derecho, mi compromiso hacia mi patria y garantiza el profesionalismo necesario para ejercer el cargo de juzgador que he ostentado por 19 años. Cabe destacar que he privilegiado los valores que rigen la ética judicial y que son acordes a los principios rectores de la función electoral: independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, cuya aplicación permite garantizar a la sociedad elecciones libres y honestas dentro del marco de la legalidad. Lo que demuestra que soy un impartidor de justicia visionario y conocedor tanto de la realidad social del Estado mexicano como de la dinámica de la función jurisdiccional, con conocimientos jurídicos en constante actualización y con la solidez que se deriva de mi experiencia como juzgador en la lucha constante por la consolidación de un ideal de excelencia en la impartición de justicia en este país. Con tal actuación, he sentado precedentes jurídicos para el fortalecimiento de nuestro sistema legal, resoluciones que he emitido desde la perspectiva del derecho, dejando a un lado las presiones o intereses extraños, siempre preservando el recto ejercicio de la función, rechazando cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la determinación, esto es, con total independencia. He juzgado asuntos sometidos a mi jurisdicción con rectitud y absoluta ausencia de designio anticipado, esto es, con imparcialidad plena. En mis sentencias han imperado las razones que el derecho impone, que no derivan de mi modo de pensar o de sentir, sino sobre todo he actuado con respeto frente a mis compañeros magistrados, lo que respalda mi apertura para conformar un órgano colegiado como al que aspiro, pues ante las propuestas y planteamientos de mis homólogos sé dialogar con razones y fundamentos, dejando con ello de manifiesto mi objetividad absoluta. He sido capaz de convocar al trabajo con unidad, disciplina y entusiasmo bajo el principio de profesionalismo. En ese sentido, mi experiencia como juzgador conlleva virtudes que acreditan la idoneidad y pertinencia para ser nombrado magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues cumplo a cabalidad los requisitos para ocupar este digno cargo. En el ensayo que presenté al momento de mi inscripción a este proceso de selección, referí dos temas. El primero, el relativo a la acción de inconstitucionalidad 22/2014, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, en el que en esencia dice que no se tomarán en cuenta para la asignación de representación proporcional aquellos votos en los que se hubiese marcado más de un emblema de los partidos coaligados en la boleta electoral, pues consideró que ello vulneraba el derecho al voto y al principio de representación proporcional, además de que esa limitante establecía condiciones adicionales a nuestra Constitución Federal. En mi postura abundé diciendo que la porción normativa en análisis desnaturalizaba la voluntad de los electores, atentando contra el derecho al voto activo e indivisible, que nuestra Carta Magna reconoce a los ciudadanos en los artículos 35, 39 y 41, que garantizan la participación del pueblo en la vida democrática del país.
porque esa regla prohibitiva atentaba contra los derechos humanos que estrechamente se relacionan con los derechos de la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Ello en concomitancia a lo que ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que el Estado debe garantizar condiciones y mecanismos óptimos para que tales derechos político-electorales se ejerzan en forma efectiva, respetándose el derecho a votar y ser votado, lo que refuerza y profundiza la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad. Entonces concluí que esa limitación al sufragio reflejaba un impedimento al elector de ser representado por más de un partido en un sistema de representación proporcional, lo que generaba inequidad e incertidumbre respecto al destinatario del voto. En suma, la inconstitucionalidad declarada, estimé, protege el derecho constitucional del ejercicio al voto, respeta la voluntad del elector y salvaguarda el principio de equidad. En el segundo tema abordé lo relativo a la contradicción de criterios 2/2016, resuelta por la Sala Superior del Tribunal Electoral, sostenida entre esta y la Sala Regional Guadalajara, en relación al límite del 50% del tope de gastos de campaña para la elección de que se trate del financiamiento privado para candidatos independientes. Fundamentalmente se analizó el artículo 228 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. En esa contradicción se determinó que el límite impuesto al financiamiento privado no implicaba una restricción que generara inequidad en la contienda, sino por el contrario, resultaba una medida proporcional, porque al ser mayor el financiamiento privado al público, dicha medida es neutral y asegura que los candidatos independientes se encuentren en condiciones óptimas para competir en los comicios electorales. A este respecto, externé mi opinión en el sentido de que la limitante al tope de gastos de campaña para candidatos independientes conservaba el equilibrio que en toda contienda electoral debe permear entre los candidatos postulados a la elección. Ello, al garantizar el acceso a los candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular mediante financiamiento privado, por la realización de sus diferentes tipos de actividades y fines que necesariamente impactan sobre circunstancias económicas, el cual incluso es mayor al que se prevé en la ley como financiamiento público, lo que genera condiciones ecuánimes y proporcionales frente a los candidatos postulados por los partidos políticos, en franco respeto al principio de equidad, rector de los comicios electorales. Entonces, al establecer que el financiamiento privado en ningún caso podrá rebasar el límite al tope de gastos de campaña, atiende a circunstancias que, por un lado, el financiamiento público que reciben es significativamente inferior en relación a un candidato de un partido político, por lo que es razonable que aquellos candidatos independientes tengan la posibilidad de acceder a un financiamiento privado sustancialmente mayor a aquel para tener la posibilidad de contender en condiciones de igualdad frente a una elección. Finalmente, y en cuanto hace al papel que pienso desarrollar en caso de ser nombrado magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debo empezar diciendo que estoy convencido que la democracia y los derechos fundamentales son la piedra angular sobre el cual debe construir un régimen democrático, tal como lo describe nuestra Constitución. Que tengo la plena convicción de que contribuiré para que la Sala Superior del Tribunal Electoral sea considerada como un órgano de vanguardia en la impartición de justicia, moderno, con eficiencia, eficacia y transparencia, acorde a las condiciones actuales que se requieren para garantizar la democracia electoral y sobre todo con la firme convicción de actuar con imparcialidad, como lo he conducido a lo largo de mi trayectoria. Soy consciente que atravesamos momentos difíciles y que la sociedad requiere confianza en las instituciones. Por ello, me comprometo a incrementarla con trabajo, dedicación y honestidad. Estoy convencido que velar por la equidad en los procesos democráticos de elección es la principal función de los tribunales electorales. Por lo tanto, de ser nombrado magistrado, haré respetar el voto ciudadano, su libertad de elección, la transparencia e imparcialidad en los procesos y el acatamiento de los resultados de las elecciones, pues de esa forma se logra la certeza,
confianza y credibilidad de la ciudadanía. Asimismo, como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, buscaría los razonamientos más analíticos para condenar las irregularidades que se cometan en materia de fiscalización. Habida cuenta que es una tarea importante del juzgador, es que a través de sus decisiones se le pueda dar un cauce de legalidad y equidad a las contiendas, haciendo prevalecer el fin último del legislador en la materia, que es contar con un sistema vigoroso que garantice la transparencia para promover el escrutinio de las instancias públicas, fomentar el voto informado y fortalecer la certeza, oportunidad y equidad de las contiendas, y que la autoridad encargada de ejecutar la fiscalización respete en un marco de legalidad a los participantes, fijando reglas claras y sanciones proporcionales. Por lo tanto, de ser nombrado magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, aportaré mi experiencia como impartidor de justicia, pues sé tomar decisiones en las cuales siempre han imperado los principios rectores de la función judicial: la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Concluyo con estas palabras que me han dado el sentido de mi convicción como juzgador: que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo proteja y lo defienda contra el fuerte y arbitrario. Del siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón. Muchas gracias por su generosa atención. Muchas gracias. Senadora de la Peña. Muchas gracias. Bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias. Usted forma parte de una terna integrada por personas que, si bien no son propiamente profesionales técnicos en conocimiento específico en su desarrollo profesional en materia electoral, es verdad que cuentan con una sólida formación jurídica y una amplia trayectoria y experiencia en el Poder Judicial de la Federación que reconocemos. Por lo tanto, permítame hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuál considera que debe ser el papel de un juez garantista en materia electoral? Como juzgador electoral, de acuerdo a su experiencia en el Poder Judicial, ¿de qué manera podrá contribuir a generar certeza en las resoluciones desde la Sala Superior? Y finalmente, quisiera su opinión respecto a un tema que es bastante cuestionado en el ámbito de la opinión pública respecto a los pensiones vitalicias de que gozan quienes están en este tipo de encargos. ¿Cuál es su opinión respecto a de los haberes de retiros de los magistrados electorales? Por favor, si es tan amable. Muchas gracias por su pregunta, señora senadora. En primer lugar, y respecto a la primera pregunta que corresponde a un papel garantista del juzgador, primeramente yo me puedo remitir pues a las reformas del pasado 11 de junio de 2011, en la que se estatuyó como derecho máximo, que son el respeto a los derechos humanos. Yo creo que para ser un juez garantista habría que partir de la base de que todo aquel asunto que haya que juzgar siempre deben permear los derechos humanos, y así garantizar la justicia plena a través de resoluciones de legalidad, pero siempre desde un punto de vista constitucional, como puede ser la Sala Superior. Por lo tanto, con esta postura de un juez, considero que se cumple plenamente ese papel garantista, de que pese a cualquier ley ordinaria que esté establecida y que pueda regir un acto, esta ley no puede estar en contra de un precepto constitucional y menos aún de un derecho constitucional. Por lo tanto, los derechos humanos prevalecen frente a cualquier acto de autoridad que se analice. En cuanto al haber de retiro, que es otro de los temas que me preguntó. Bien, yo pertenezco al Poder Judicial y están las reglas plenamente claras que con el ejercicio de la función y cumplido cierta edad
y ciertos años de servicio, tenemos derecho a una pensión por seguridad social. En este caso creo que la ley regula plenamente cuáles esos derechos que uno va generando y que al momento de cumplir con estos requisitos, uno sabe desde un inicio cuáles son las seguridades sociales. En cuanto al haber de retiro, puedo decir, poco informado de que sea un derecho. ¿Por qué? Porque el haber de retiro creo que no opera en cuanto que uno está prestando un servicio público en las que está plenamente garantizada la seguridad social y que una vez cumplido con ciertos requisitos puede uno retirarse con un sueldo digno para seguir sustentando el haber económico familiar. Por lo tanto, el haber de retiro, considero que es un factor extraordinario que en mi particular punto de vista no lo solventaría, no estaría de acuerdo por el hecho de estar ocupando un cargo en la sala superior, dado que en la ley del ISSSTE nos estipula claramente a qué tenemos derecho como después de un servicio público, y que esto se conforma con los requisitos plenos de los años de servicio y la edad cumplida. En cuanto a la segunda pregunta, perdón, no la apunté bien, fue respecto del… ¿Me lo puede repetir? Se la repito. ¿De qué manera podrá contribuir a generar certeza en las resoluciones, sí, desde la sala superior? Sí. Bueno, la certeza yo creo que comienza desde la perspectiva de tener un criterio jurídico uniforme y que sea abierto frente a un cuerpo colegiado. De esa manera no podríamos decir que había que juzgar un mismo caso con diferentes posiciones, hecha excepción cuando el caso así lo amerite. ¿Por qué? Porque existe la nueva reflexión, pero esta nueva reflexión debe estar plena y legalmente motivada, no estar cambiando de criterio por razones de tiempo o por circunstancias ajenas. Yo creo que la certeza se da cuando un órgano se conforma con magistrados integrados, con una capacidad integral, en donde se someten los asuntos a escrutinio del grupo, y que este criterio que se emita sea siempre uniforme y apegado a la legalidad. Con eso yo creo que la ciudadanía se podría estar satisfecha de que la certeza siempre va a estar permeando en una resolución de un caso, o más bien de dos casos exactamente iguales, porque no podríamos partir de que emita dos criterios, pero que los casos no sean exactamente iguales. ¿Y por qué digo esto? Porque en la materia electoral es una materia tan especial que juega mucho el acto y la temporalidad en que se da. Por lo tanto, para que existan dos actos plenamente iguales, creo que no tan sencillo se da por la temporalidad en el cual se puedan hacer a la vida jurídica y puedan elevarse al escrutinio de una autoridad jurisdiccional. Por lo tanto, la certeza creo que es esa unidad y esa verticalidad con que un tribunal de manera colegiada debe actuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Puente. Muchas gracias, senador presidente. Sea usted muy bienvenido a este Senado de la República, con el gusto de saludarle. Yo le quisiera hacer dos preguntas concretas. La primera, en materia de fiscalización. Si usted estima que de la forma en la que hoy tenemos actualmente nuestra legislación, realmente logramos impedir el ingreso de dinero de procedencia ilícita. Y en el caso de no ser así, ¿cuáles serían sus propuestas o su opinión para poder mejorar dicha fiscalización o mejorar, en este caso, la legislación para poder evitar ese dinero de procedencia ilícita en las campañas? Y la segunda, si usted considera que para resolver
conflictos electorales, sería viable aplicar la mediación como un sistema de resolución alternativa de justicia. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, señor senador. En cuanto a la primera, si es posible, de acuerdo al sistema que hoy tenemos para poder detectar el dinero ilícito que se puede emplear en las campañas, en mi particular punto de vista y después de haber analizado el reglamento de fiscalización, considero que hasta ahora sí es posible. Sí es posible porque es un sistema realmente, aunque es visionario, cumple con las expectativas de día a día, que si el órgano encargado de estar vigilando, que es la Unidad Técnica de Fiscalización, está haciendo su labor día a día como lo marca el propio reglamento a través del Sistema Integral de Fiscalización, se puede detectar, uno, cuál es el movimiento que está teniendo el sujeto obligado para poder llevar a cabo una fiscalización y el progreso de sus gastos. Esta unidad tiene el derecho, aprobado por la Comisión de Fiscalización, inclusive de estar monitoreando, y no nada más monitoreando desde el escritorio, desde una computadora, sino en un campo ejercicio de la calle, por decirlo de alguna forma, en donde aparte de estar viendo cómo está un candidato determinado declarando día a día, se puede constatar por el exterior, en uso de esas facultades que tiene de estar monitoreando, si verdaderamente corresponde o no a lo que está generando el campo. Esto evidentemente debe haber una articulación en todas las pruebas, porque no basta con que el auditor que salga al campo de una relación, aisladamente se pudiera llegar a establecer que es mayor el gasto, sino que había que articular todos los elementos y todo cómo se ha comportado el gasto, o bien la manifestación del gasto tanto día a día como las obligaciones de los informes en precampaña 10 días después de concluida, o en campaña 3 días después de cada 30 días. Yo creo que haciendo un análisis articulado de todos estos elementos se podría llegar a determinar si efectivamente lo que está declarando el candidato, el partido, pudiera inferir en un exceso del gasto respecto de los montos declarados. Y ahí pudiera, de acuerdo a la prueba pues circunstancial, fehacientemente acreditada, por poder llegar a una determinación de este estilo. Con ello, no quiero decir que siempre, porque habrá casos muy específicos en que sí imposibilitaría. Por ejemplo, se ha comentado mucho de que, bueno, si declara que compró 1,000 playeras, ¿cómo podía acreditar que en circulación hay 3,000? Que 2,000 no declaró su compra. Son circunstancias muy específicas que considero no son del mayor grosor y de importancia, que pudiera generar un desequilibrio mayor frente a una contienda electoral. Por eso considero que nuestro sistema es adecuado, y que evidentemente como todo sistema electrónico pues, tiende a mejorar, e inclusive el sistema que se tiene podría también poder abonar mayores elementos. En cuanto al segundo tema, en el sentido de la mediación, yo he hecho un análisis en donde hay mediación, sobre todo en materia civil, que fue uno de los puntos donde empezó a existir en México, y me pareció muy prudente, que evitar un juicio genera mayor conformidad con las partes, y al Estado le genera menor retribución. En mi particular punto de vista, considero que en los conflictos electorales yo creo que sí debe existir la mediación, para que tanto
el empleado que salga como el órgano no estén afectados. Pues si la mediación precisamente, ¿cuál es su fin que se persigue? Que todos salgan ganando en la medida de lo posible. Y si esa mediación puede constituir el evitar un juicio y que le genere mayores gastos al Estado, y la persona que incurrió en una conducta o que se le imputa una posible conducta acepta una mediación, evidentemente que se retiraría satisfactoriamente con esa parte. Por lo tanto, considero que sí sería viable. Muchas gracias. Gracias. Senadora Pilar Ortega. Gracias, presidente. Bienvenido, magistrado, al Senado de la República. Yo le quiero hacer solo una pregunta. La reciente reforma político-electoral de 2014, además del Instituto Nacional Electoral como nueva creación, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se realiza una previsión en torno a los tribunales electorales locales, como los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral en cada entidad federativa. Se establece que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y que estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. Toda esta motivación en torno a esta reforma tuvo como objetivo apartar justamente a los tribunales electorales locales de influencias que pudieran viciar sus resoluciones, como lamentablemente sí pasaba, hablando concretamente de los gobernadores, por ejemplo, y de hecho el modelo, como usted sabe, de designación de los mismos corresponde a este Senado de la República. Lo que pretendimos, o lo que se pretendió con esta reforma, fue regresarles la credibilidad a estos órganos jurisdiccionales locales en materia electoral. Sin embargo, creo que los recientes sondeos y encuestas pues no les han regresado esta credibilidad. También hay que decirlo que incluso se han incrementado el número de impugnaciones resueltas por los órganos electorales federales que vienen de procesos resueltos por los tribunales electorales. De 2013 al 2015 hubo por lo menos un 50% más de procedimientos en este sentido. Otro problema que enfrentan los tribunales electorales locales es en algunos casos una falta de presupuesto, es decir, si bien es cierto que tienen aparente independencia, son designados por el Senado, son independientes de los órganos jurisdiccionales locales, sí hay una obligación de las propias entidades federativas de sostenerlos, y muchas veces pues esto no llega, los recursos no llegan. Incluso tenemos el caso del Tribunal Electoral de Chiapas, que llegó a suspender temporalmente sus actividades debido a reducciones del presupuesto. Esto ha traído como consecuencia que, en opinión de algunos, se cuestione si deberían permanecer los tribunales electorales en las entidades federativas, si inclusive en la gran mayoría de los temas que se gestionan ante los mismos vienen a ser resueltos por las salas regionales o por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué opina usted respecto de esta problemática y de esta opinión en torno a los tribunales electorales locales? Gracias por su respuesta. Muchas gracias, señora senadora, por su pregunta. En principio puedo decir que esos tribunales no pueden, en mi particular punto de vista, no pueden desaparecer, porque centralizar
que todos aquellos procedimientos administrativos que, bueno, son formalmente administrativos, materialmente jurisdiccionales, resueltos por estos tribunales, centralizarlo pues sería una bomba de fuego al INE, en principio. En segundo lugar, lo que se pretende siempre es acercar la justicia al ciudadano. Es tanto como obligarlo a litigar cualquier asunto en materia electoral aquí en México, que es donde tiene la sede el INE, por ese lado. Por otro lado, creo que lo que hace falta es una consolidación o una obligación de las entidades federativas que me puedo imaginar que constitucionalmente se les obligue a dar presupuesto y con alguna condicionante de que si no lo hace, pues dentro de sus partidas federales poderlo tomar. ¿Por qué? Porque ha habido efectivamente varios comentarios al respecto. Se dice, si bien ya los consejeros no son nombrados por el titular de la entidad federativa, entonces basta con que les reduzcan los presupuestos para que incline balanza, o viceversa. Entonces, considero que lo que hace falta es quizá instrumentar mayormente la obligatoriedad de las entidades federativas en cuanto al presupuesto. La autonomía y la independencia deben existir, pues tomando en cuenta que realmente es una competencia residual que le da el INE, que constitucionalmente lo permite, que le delegue esas facultades que originalmente las tiene el Instituto Nacional Electoral, y que es necesario que existan en cada entidad federativa, puesto que inclusive la idiosincrasia de cada estado cambia, y el tipo de actos sancionables o las formas de operar de los partidos locales también cambian. Por lo tanto, centralizar que todos los asuntos que tengan que ver con una justicia electoral administrativa tengan que venir a la Ciudad de México, pues iría en contra de todos los principios que progresivamente se ha velado por ellos. Acercar la justicia lo más que se pueda al ciudadano, que en este caso pues a los que tienen el derecho de votar, ser votados, y a los partidos políticos locales. Por eso considero que no podría ser viable su desaparición y que debe haber alguna medida implementar para que esto no suceda como está sucediendo. Y precisamente de esto parte todos los comentarios a nivel periodístico e institucionales, en el sentido de que los consejeros se quedan en medio porque por un lado hay una exigencia del órgano regulador y por el otro lado hay una reducción de presupuesto, que verdaderamente se encuentran en verdaderos problemas a grado tal de lo que hicieron en Chiapas. Por eso es que considero que a través de medidas, pero constitucionales inclusive, se debe fomentar a que esos tribunales, a través de esa competencia delegada, tengan mayor autonomía e independencia, fijando correctamente su presupuesto. Gracias. Senador Burgos. Si me permite, señor presidente, muchas gracias. Licenciado Reyes, bienvenido. Te damos la bienvenida en nombre de los compañeras y compañeros que integran esta comisión. Yo quisiera pedirle más que una respuesta, licenciado Reyes, un punto de vista o un comentario. Y se refiere al derecho a la paridad entre mujeres y hombres como un derecho constitucional por un lado, y por el otro hacer referencia al artículo 2 constitucional que habla de los derechos de los pueblos indígenas, o como decía Fray Francisco de Vitoria, de los pueblos originarios. El artículo 2, en su párrafo 3, dice, se lo leo literalmente, licenciado, dice: el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Y luego, en el apartado A,
continúa diciendo: esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, fracción primera, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Si bien es cierto que en la fracción tercera, al final, infine de la fracción tercera del artículo segundo, establece muy literalmente también, se lo leo: en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales. Hay pregunta y hay respuesta al mismo tiempo constitucionalmente. Pero ¿cómo resolvería un punto de vista, no adelante, pero cómo resolvería un juzgador en esta hipótesis cuando hay pueblos indígenas en donde efectivamente la tradición es de gran arraigo y dicen solamente participan, es un uso, dice solamente participan los hombres y no las mujeres? Y resulta que en esa elección la posición de los hombres es contundente y se arriesga incluso la posibilidad de un hecho violento. ¿Cómo resolver esta dicotomía, licenciado, entre la letra de la Constitución, una resolución letrística, o una solución política por vía legal? Su comentario. A lo mejor la respuesta es difícil, pero un comentario. Sí. Sí. Gracias por su pregunta, señor senador. Mi comentario sería de que, como me hicieron un favor de hacer una pregunta de cómo sería un juez garantista, yo creo que había que valorar cuando se someta un asunto a consideración de un juzgador, sopesar los derechos que están en juego. Por un lado, es un derecho humano de la mujer de tener, valga la redundancia, ese derecho a ser votada, o votar y a ser votada. Por otro lado, el respeto a los usos y costumbres de estos pueblos indígenas. Mi particular punto de vista es que si en el caso no se violentan realmente sus costumbres por el hecho de reconocer un derecho humano, yo creo que tendríamos que irnos por el reconocimiento como juez garantista de ese derecho humano. Efectivamente, en el artículo primero constitucional y reformado en junio de 2011 establece esos derechos plenamente como un derecho humano. Existe la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en lo que toma y retoman esos temas, en el que hay que reconocer primeramente, por igualdad de circunstancias, a toda persona humana y no emitir actos discriminatorios. Mi opinión sería, yo creo que está resuelta en el artículo segundo que nos acaba de hacer el favor de leer, de que en tratándose de derechos políticos, pues está la posibilidad, o no la posibilidad, sino el reconocimiento del derecho a toda persona, independiente de los usos y costumbres, porque la circunstancia que le permitan a la mujer alcanzar mayores derechos a los que tiene, valga la redundancia, derecho como un principio fundamental, considero que está acorde la ley, y como juez garantista había que hacer una interpretación sistemática, integral y progresista, que las reformas del 10 de febrero de 2014 están estipuladas
para el reconocimiento mayor de la mujer frente al hombre, que se habla de la paridad en materia electoral. Por lo tanto, bueno, no sé si queda contestado mi opinión. Sí, bueno, sí, muchas gracias, licenciado, muy amable. Gracias. Gracias. Pasamos a ronda de preguntas a la sociedad civil. Ay, creo que van dos. Listo. Muy bien, la pregunta es hecha por el doctor Alberto Abad Suárez Ávila y es la siguiente. En una unidad de vivienda popular Fobiste se pintan las bardas de la cancha con propaganda de un partido político, sin que sea un espacio distribuido por la autoridad electoral. ¿Se deben sancionar como uso irregular del inmobiliario urbano dichas pintas? ¿Se la repito o así está bien? Está bien. ¿Está correcto? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, yo creo que la ley establece claramente cuándo son actos tendientes a promover el candidato o el partido. Muchas gracias. A promover el candidato y el partido, y dentro de ello se habla pues de la pinta de barda, pues de materiales textiles que se cuelgan en algún sitio público, y que a lo mejor la pregunta va restringida a una vivienda popular, pero sabemos que las viviendas populares de esta naturaleza pues no son 10 ni 15, sino que es en el distrito judicial o en el municipio donde se hace, pues es un número considerable que puede tender inclusive a que hagan la diferencia en una contienda. En mi particular punto de vista, considero que inclusive sí está arreglado. Sí está arreglado en el sentido que esos espacios son públicos y que como espacios públicos tiene acceso cualquier persona, que evidentemente quienes viven ahí, que es un número considerable en una unidad de vivienda de interés social, y que sí puede repercutir en el número de votantes, máxime si se trata de una densidad poblacional menor, y si no infiere en un distrito, puede inferir pues en una comunidad o en un municipio. Por lo tanto, considero que sí debe estar regulado, y que está regulado porque la ley no hace esa diferencia, habla de lugares o espacios públicos, y considero que este es un espacio público porque desde el momento mismo que se construye y que se destinan áreas en este conjunto habitacional, áreas comunes para esparcimiento de los habitantes, se considera ya un lugar público. Por lo tanto, considero que sí debe ser sancionable o ser valorado para ver si esto puede o no inferir en un resultado. Muchas gracias. Gracias. Si me permite, secretaria, me gustaría hacer una última pregunta. Presidente, por si favor, me permiten los adelante. compañeros, por favor. Claro que le permitimos. Agradecerle una vez más su participación en la comparecencia. Hoy ha sido un día largo para todos los integrantes, agradecerle a los integrantes de la comisión también, y a quienes no lo son, pero que nos han acompañado también durante todo el día por su participación. Durante estos días de comparecencia que más bien ya vamos a concluir el día de mañana, se ha dado una discusión, yo creo que muy interesante, de la conformación de la sala. Por un lado, que si las ternas venían bien, si no venían bien, que cuál es la opinión de ustedes en torno a cómo fueron armadas las ternas. Yo creo que
de manera muy personal, pues creo que eso no le corresponde a ustedes como tal, porque pensar que alguien va a decir que no vienen bien, pues es como decir que ustedes son parte de la equivocación. Pero yo más bien le preguntaría, en su caso tiene un perfil con una amplia trayectoria jurisdiccional, pero no así en materia electoral, ¿qué le sumaría usted a la sala? Es decir, ¿qué nos diría usted a los senadores que tendremos que tomar esta decisión en el Pleno? Mi perfil profesional, académico, etcétera, en materia jurisdiccional, le sumaría a la sala tal, y por ello debo ser yo la persona. Entiendo que es una pregunta difícil, tal vez una de carácter técnico sería más fácil, Presidente, pero nos tenemos que hacer esa valoración. Creo que todos los 128 senadores acaban haciendo esa valoración, una valoración pues, de carácter técnico, profesional, de trayectoria, pero a última instancia tenemos que ver por qué en las 7 ternas a quienes vamos a elegir le van a sumar algo a la sala y por ello también a nuestro país. Muchas gracias. Gracias por su pregunta, señor senador. Bueno, en mi postura como juzgador, aparte de lo que yo le sumaría a esta sala, que es precisamente mi actuación como juzgador durante 19 años, que siempre he actuado bajo los principios rectores jurisdiccionales, que es la independencia, imparcialidad, la objetividad y la excelencia en el dictado de las sentencias. En el caso particular, que evidentemente no ha sido en materia electoral, yo le sumaría que mi interés, mi interés por ser parte de la sala superior no es con el afán de buscar un oportunismo y poder ser juzgador electoral. Si no he sido juzgador electoral, es como mi currículo lo demuestra. En primer lugar, en cuanto a estudios y mi interés por la materia, surgió desde el 2005 y sobre todo los problemas jurisdiccionales que se suscitaron en las elecciones de 2006. Eso me inquietó de que mi país se encontraba en situaciones críticas y que lo tenía que resolver un tribunal jurisdiccional, que como juzgador, yo siempre he dicho, o sea, creo que encontré mi vocación afortunadamente desde mi corta edad de que fui abogado, porque la función que lo desarrollo siempre lo hago con ese profesionalismo de poder impartir la justicia verdaderamente, que el ciudadano que se acerque a un tribunal, a un juzgador, se vaya convencido de que si el resultado no le fue favorable es porque el derecho no le correspondía, y que si les resultara favorable es porque no se lo haya dado uno como juzgador, sino que ese derecho le correspondía. Todavía más en materia electoral sentí que yo podía aportar más a mi país, porque mi carrera judicial terminó en el 2002, cuando me designan magistrado de circuito. Tal fue mi incursión que en el 2008 concursé para ser magistrado de la sala regional. Sin embargo, no tuve la fortuna de formar ternas e insistí en mi preparación en la materia, y en el 2011, cuando me titulé de doctor en Derecho, insistí en la materia electoral y fue precisamente en ello en que me incursioné y me titulé con un tema que finalmente en el 2012 fue elevado a disposición constitucional, en el sentido de que si la Sala Superior era un órgano constitucional y terminal en la materia. Pese a eso, en el 2014, hace 3 años y medio, volví a concursar como magistrado de la Sala Regional, y ahí sí tuve la oportunidad de formar terna. Ya tuve la oportunidad de poder ser escuchado por la mayoría o alguno de ustedes, en que siempre mi intención, bueno, no siempre, desde el 2005 he venido haciendo un trabajo electoral, y mi afán profesional
es servir más a mi nación. Y que si ahora estoy pretendiendo pertenecer a la Sala Superior, es porque traigo ya un trabajo hecho de 11 años, que si bien no he sido juzgador es porque las circunstancias no me lo han permitido, y que yo, con mi experiencia de estar dictando más de 2.600 sentencias al año, con una visión pues de impartidor de justicia, que cuando se estudia un caso, uno debe tener la plena convicción de que lo resuelto es lo único que hay. Por eso creo que a la Sala Superior yo le aportaría, 1, mis conocimientos jurisdiccionales, y 2, mi preparación que he venido haciendo, y 3, mi lucha por poder servir a mi patria, y que en estas decisiones de la Sala Superior, y más en el momento de crisis político en que estamos viviendo y que se aproxima en 1 año y luego en 2 años esta circunstancia, no más me agradaría como profesional poder aportar toda esta experiencia que a lo largo de la vida en el Poder Judicial pudiera abonar a contribuir a una democracia plena, auténtica, para que nuestra nación dé continuidad, o bien se pueda corregir los errores que hubiere a través de los órganos de representación popular, respetando legalmente, fundamentalmente, pues la legalidad de los actos, y respetando primordialmente los principios fundamentales que rigen esa materia. Muchas gracias. A usted muchas gracias. De esta manera damos por concluida la comparecencia del ciudadano Eugenio Reyes Contreras, agradeciéndole su participación en esta Comisión de Justicia y deseándole todo éxito en este procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y reiniciamos mañana a las 10 de la mañana. Muy bien. Muchas gracias.